Bienvenidos, queridos amigos, a esta transmisión de nuestro programa B-Kids, el cual estamos inaugurando el día de hoy, ya que también estamos con la gran presencia de un querido amigo y sobre todo un maestro, el cual, bueno, siempre que lo invitamos a nuestro programa nos comparte conocimiento y sobre todo datos importantes de lo que hoy en día está aconteciendo, tanto a nivel local, nacional y a nivel internacional, con lo que es el tema del COVID y sobre todo el tema que hoy en día está siendo tan relevante, que es el retorno, el regreso a clases. Pero antes de entrar a detalle a hablar de este tema, me gustaría pues agradecerles a todos los que nos siguen a través de esta transmisión en los distintos medios, a través de las redes sociales, y también a aquellas personas que, bueno, participan, comentan, comparten, y aquellos también que, bueno, están queriendo cada vez más sumarse, aprender a conocer la importancia de estar actualizado y sobre todo tener información de calidad. Así que les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Y bueno, pues también decirles que hoy se está celebrando el Día Internacional de la Juventud, hoy 12 de agosto, y es importante que tomemos en cuenta a los jóvenes, a los millennials, ¿no?, que son la nueva generación, a los centennials, que por ahí también se les da a conocer como aquellos que están estudiando la universidad, que, bueno, tengan muchas oportunidades y que también se puedan desarrollar al máximo para estar en posiciones importantes el día de mañana, porque son aquellos que nos van a representar. Así que vamos a felicitarlos a todos los que son jóvenes, y a los que no son tan jóvenes, pues también desearles que la estén pasando muy bien. Pues vamos a entrar de lleno con el contenido de esta pues, charla, que es una plática muy interesante que ya veníamos hablando detrás de cámara, del tema de lo que está pasando en las escuelas, de lo que está sucediendo en las aulas. Y para ello, bueno, es un honor, es un privilegio contar con el doctor Orlando Hansen Carrión, que aparte de ser psicólogo, es médico, aparte es neuropsicólogo y, bueno, amante de la educación, de la medicina, pero sobre todo de los cuidados que deben de tener hoy en día nuestros niños, los adultos. Él es director del CRE, él es médico rehabilitador con una gran trayectoria, profesor de nuestra máxima casa de estudio, LOJAT. Y bueno, está aquí con nosotros para podernos platicar cuál es la situación que estamos viviendo hoy en día ante esto del retorno a clases, cómo lo están viendo los papás, cómo lo está viendo la ciudadanía, qué protocolos tenemos que utilizar dentro de las aulas para poder garantizar un cuidado de nuestros niños para que se pueda tener un retorno escolar adecuado. Doc, muchas gracias, bienvenido. Hola, buenas tardes, Ricardo. Como siempre, un gusto estar aquí contigo y, bueno, compartir conocimiento que va cambiando y generándose día a día en nuestro mundo, ¿no? Aquí lo importante es entender que todos los días se está aprendiendo algo nuevo sobre esta infección de COVID-19. Así como todos los días se aprende cosas nuevas, el conocimiento humano no es estático. Hace un año sabíamos o creíamos que la mejor defensa era usar sanitizante, quitarnos la ropa por completo, lavar las frutas y las verduras, etcétera, ponernos un tapete para los pies. Hoy sabemos, por ejemplo, que eso realmente no sirve para nada. Digo, para los que lo quieran seguir usando adelante, nos da una sensación de seguridad y es válido, dado que hay que cuidar nuestra salud mental también, que ese es parte del tema de hoy, la importancia de la salud mental en adultos y en niños ahora con el regreso a clases. Entonces, hace un año sabíamos eso, hoy sabemos que las medidas tienen que ir por otro lado, ¿no? Y el regreso a clases, efectivamente, como decías en tu introducción, hoy se ha vuelto el tema, ¿no? Estamos a un par de semanas para este regreso presencial en algunos lugares, híbridos supuestamente en otros. Y bueno, internet y todas las redes sociales se han llenado de opiniones, algunas expertas, la gran mayoría no nada expertas. La de tu servidor es una más, no experto en el área, dado que mi área de especialización no es ni la infectología ni la neumología. Sin embargo, bueno, como médico y como especialista en otras áreas de la salud y de la educación, pues me pongo a leer, obviamente, todo lo que hay escrito, utilizando criterios correctos para entender un poco, bueno, qué es rescatable y qué no, ¿no? Y un tema como este definitivamente continúa teniendo demasiados claroscuros.
¿regresar a nuestros hijos a las clases o no regresar? Es una pregunta que antes que otra cosa quiero decirles que es totalmente personal, es decir, cada papá deberá de tomar sus propias decisiones a partir de lo que conoce de sus hijos, y eso es demasiado importante, porque de las cosas que sabemos hoy es que, para empezar, las infecciones de COVID en los niños es muy poco frecuente. Dentro de algunos artículos y metaanálisis que se han hecho y que están publicados en bases de datos especializadas de la salud, se establece que en algunos lugares menos del 8% de la población infantil se ha infectado o ha presentado síntomas que pues hablen de una posible infección. La realidad es de que en la gran mayoría de los casos, en ese 8% que se contabilizaba, cursaron asintomáticos o con síntomas realmente leves, un cuadro febril leve, un dolor de cabeza, dolor de garganta, nada distinto a cualquier otra infección viral que cualquiera de nuestros hijos ha tenido en su vida, incluso probablemente hasta más leve, ¿no? Sin embargo, sabemos también que la gravedad del cuadro que se ha presentado en un tipo específico de síndrome inflamatorio multisistémico en algunos de estos niños se relaciona con comorbilidades, es decir, que estos niños normalmente que han presentado estos cuadros muy graves y que incluso han muerto, se van a relacionar en niños que realmente han tenido algunos otros problemas de salud previos. En particular, niños que tienen algún tipo o grado de inmunocompromiso, y por inmunocompromiso hablo de que su sistema inmune no sea típico, que tenga algo que normalmente esté causando problemas, que puede ser desde cuadros asmáticos, asmatiformes, alergias de diversos tipos, o alguna otra enfermedad, incluso si un poco más grave, que pudiera hacer que su sistema inmune no esté al tope. Ahí es donde los expertos en pediatría han encontrado y han publicado en diversos artículos, insisto, concentrados en algunos metaanálisis y revisiones, que ese síndrome inflamatorio multisistémico que ataca terriblemente a estos niños, incluso causándoles la muerte, con trastornos en sistema nervioso, endocrino, respiratorio, etcétera, se está relacionando. Esto es importante entenderlo porque todavía estamos viendo lo que se va a dar en los niños. Obviamente los niños estuvieron totalmente encerrados durante un buen tiempo. Hoy estamos teniendo ciertos repuntes en los casos de niños, y esto es debido a que obviamente tuvimos un alza en la salida de los niños. Durante más de un año los tuvimos casi encerrados. Pero bueno, vemos que a partir de casi finales del primer trimestre de este año, ¿qué empezó a suceder? Empezamos a ver niños ya en las playas, niños en las albercas, niños en centros comerciales donde ya se les permitió entrar. Y es por ello que está habiendo un repunte que no pasa en estos momentos por arriba del 2% de lo que se había visto. Antes los niños se enfermaban y obviamente eran los padres los que llevaban a casa la infección y los niños eran la que lo contraían. Y hoy, como estamos sacando a estos niños a otros tipos de lugares, ya sea cerrados o abiertos, aun cuando la infección en lugares abiertos es mucho menos frecuente, sí se puede contagiar un niño en un espacio abierto, cabe aclararlo. Pues es importante que ver por qué se está dando esto. Entonces, ahí es donde empieza a surgir la idea, ¿no? Bueno, entonces regreso a mi niño o no lo regreso. Insisto, aquí es mucho entender a tu propio hijo, saber su alimentación es la correcta, un sistema inmune correcto, tu respuesta alérgica siempre ha sido la adecuada, es decir, no ha tenido cuadros alérgicos severos, etcétera, cosas que pudieran dar pie a que esto se presentara más fácilmente, una infección por COVID, ¿no? Y entra en otro, y aquí ya pasando a un lado de la parte médica clínica, la parte psicológica y de desarrollo es importante. El encierro a lo cual hemos sometido a nuestros hijos por su propio bien, pues obviamente está teniendo estragos. Así como han habido ya publicaciones de la parte médica en cuanto a los niños,
Ahí también y existían otros tipos de estudios de la importancia del contacto de los niños con sus pares, con otros niños en su desarrollo. He escuchado voces críticas que dicen, bueno, pero pues es apenas un año, esto no le queda toda una vida por delante para convivir, etc. Lo que mucha gente no sabe o no entiende es que, por ejemplo, para un niño de 3 años, un año es casi toda una vida. Y sé que suena exagerado, pero un niño, por ejemplo, de 3 años, de 2 años, de 4 años, un año completo en el neurodesarrollo, en la impresión que se va a dejar en el neurodesarrollo es enorme. Estamos hablando de un mundo de cosas que el niño no tuvo porque se las perdió al estar en casa, muy probablemente si no recibió los estímulos adecuados. Hay que recordar que la mayoría de las veces estos niños, pues sus padres tuvieron que salir a trabajar cuando esto fue así, o simplemente no existía realmente una estimulación adecuada en esas casas. Y te puedo decir ahí sí, con toda la certeza, como médico rehabilitador, yo veo decenas de niños con pobres estimulaciones cuando llegan a mi consulta. A nivel neuropsicológico, niños que llegan con trastornos del habla cuyo origen no es orgánico, no es una patología por algún trastorno en su neurodesarrollo, sino porque no han sido estimulados. Ahí es donde viene la pregunta de decir, híjole, si esos niños que yo me encuentro típicos en la consulta tienen toda esa cantidad de problemas por falta de estímulos en un ambiente sin COVID, ¿qué pasa ahora en un ambiente con COVID? Con un año de encierro completo y total. ¿Qué va a pasar con estos niños? Mi objetivo, lo comentábamos, yo al estar aquí contigo es dar mi opinión, dar datos. Las decisiones serán de cada uno de nosotros, como padres, decidir y llevar o no a los niños a la escuela. Es cierto que tendremos que ser vigilantes de que las condiciones, por ejemplo, en el aula se cumplan. Y tenemos que quitarnos un poco la cuestión de la hipocresía y las cuestiones incluso políticas. Tenemos que entender que esto es para el bien o mal de nuestros hijos. Decidir llevarlos o no al aula es sobre nuestros hijos, no es sobre una política de quien sea, sino sobre qué está bien o no para nuestros hijos. Si decidimos que no los vamos a llevar porque considero yo que el riesgo de infección es mucho, porque mi hijo tiene realmente un trastorno, o a lo mejor aunque no lo tenga, yo creo que mi hijo puede infectarse, pues bueno, será una decisión personal. Hay que entender realmente que sí puede haber, dependiendo de la edad de tu hijo, algún cierto grado, mayor o menor, de trastornos emocionales, de trastornos en su conducta. Por ejemplo, si es un adolescente de 12, 13 años, que normalmente tu hijo adolescente de 12, 13 años se la pasa pegado, cosa que tampoco es sana ni recomendable, a un celular, a una tableta, porque está en esa etapa de su formación donde el cierto nivel de aislamiento es buscado por el adolescente. Digo, todos fuimos adolescentes y sabemos que pasamos por esa etapa. Pues a lo mejor el no ir todavía a clases presenciales no le pegue tanto. ¿Por qué? Porque sabemos que esa generación se está desarrollando en un ambiente totalmente cibernético y en línea. O sea, su contacto con sus mejores amigos, ¿cuál es? Su nick en el Fortnite, su nick en el Free Fire, ese es su contacto con ellos. Entonces ahí, pues no tengo problema en no mandarlo, no va a haber a lo mejor realmente, insisto, tampoco estoy defendiendo que los adolescentes se pasen todo el día pegados ahí, pero esa etapa está en ellos y a lo mejor es más fácil manejarla. Pero si tu hijo tiene 2 o 3 años, vamos a poner 4 años, y está en una etapa de descubrimiento de todo lo que le rodea, está en una etapa de descubrir su mundo, de crear precisamente esos lazos emocionales con sus pares, es decir, con niños de su propia edad, la decisión se vuelve mucho más complicada, porque el aislar a los niños, ahí sí puede crear otros tipos de consecuencias. Ya estaremos hablando ya no de un año, de 2 o hasta de 2 años y medio o más. O sea, repito, hombres ilustres dentro de la psicología y la pedagogía, Vygotsky, Piaget, a la hora ya de la neuropsicología, Luria, etcétera, han escrito tratados completos sobre el desarrollo infantil.
y vemos realmente la gran importancia del contacto social con otros niños. Y entonces eso no lo podemos negar, eso no es algo que tu servidor o lo haya descubierto o sea reciente. Los que estudiamos esto sabemos que va a haber una consecuencia, donde los niños van a tener mayor dificultad para manejar sus frustraciones, van a tener mayor dificultad para saber cómo identificar las emociones en otros niños o gente de su propia edad, porque van a estar acostumbrados a ver únicamente adultos, y eso no es sano, definitivamente te lo puedo asegurar, no es sano, y va a traer consecuencias. Ahí es donde vuelvo a insistir, tenemos que entender ese análisis, saber qué es lo que tenemos que decidir. ¿Qué le podemos decir a aquellos papás que quieren primero que el proceso de vacunación llegue hasta los niños para poder iniciar nuevamente el entorno escolar? Porque hay algunos que dicen, no, yo no lo voy a meter hasta que lo vacunen. Acaba de ser tuiteado hace unos minutos, una hora, poco más, por parte del subsecretario de Salud a nivel nacional, de que ya Pfizer estableció el estudio completo donde autoriza el uso de su vacuna para niños mayores de 12 años, jóvenes mayores de 12 años. Ya sabíamos que de 18 en adelante estábamos bien, ya se está vacunando, incluso Tabasco ya va a empezar su vacunación para ese grupo etario. Ya sabemos que de 12 en adelante también va a venir un proceso que pues obviamente por toda la logística que puede conllevar eso va a tardar todavía. Por eso a lo mejor todavía va a quedar, bueno, ok, pero de aquí a que me lo vacunen, ¿qué hago? ¿Lo llevo o no lo llevo? Para los menores de 12 años, en México pues obviamente no hay nada. En algunos países ya se está empezando a vacunar. Por ahí ha habido ya no estudios tan serios, simplemente ejemplos o casos aislados, casi anecdóticos, de bebés que los han vacunado, o sea, padres que se han aventado casi el oye, vamos a vacunarlo a ver qué pasa, ¿no? Y hasta ahorita se está empezando a ver qué pasa. En adolescentes con algunas vacunas, en particular pasaba con AstraZeneca, mayores de 12 años, en algunos países se encontraron datos de miocarditis post-vacuna. La miocarditis es una inflamación en el tejido miocárdico del corazón y al parecer en respuesta a la vacuna. Y esto puede ser porque nuestro sistema inmune responde, da una cascada inflamatoria que pudiera ser el target o el objetivo, en este caso el miocardio. Ha pasado en pocos casos, es esperado. ¿Por qué? Porque otro factor a tomar en cuenta, que eso es algo importante, es la genética. Sabemos también hoy que hay una genética específica para el COVID, es decir, hay una afectación más grave bajo ciertas condiciones genéticas que todavía se están terminando de estudiar y de clarificar. Ha habido casos de gente obesa, hipertensa y diabética que le dio COVID y apenas le dio tos, o un pequeño dolor de cabeza y se acabó. Y ha habido casos de jóvenes, 27, 28 años, tengo un caso cercano que pasó así, deportista, fuerte, grave, sin ninguna comorbilidad. Entonces ahí es donde entra la genética. Si tú me preguntas, bueno, a ver, ¿y cómo lo sabemos? ¿O cuál es la genética que tenemos? Es que todavía no está tan claro. No hay un estudio de acceso público a todas las personas que, bueno, me hago yo ya sé que voy a tener la gravedad del COVID. Entonces ahí tú me puedes decir, bueno, entonces ¿cómo los papás van a utilizar la genética para esto? Sepamos obviamente cómo se ha comportado el COVID entre nuestra familia. Si a mí me dio COVID, me dio leve, a mi esposa le dio COVID, le dio súper leve, es muy probable que a mis hijos no les dé tampoco grave. Claro. No quiero sonar irresponsable, porque muchos pueden decir, entonces es una ruleta, pues es un volado. Pues casi. No, pero la genética es muy importante. Sí, pero es importante que entendamos entonces el comportamiento de claro, esto. Porque no a todos nos da de la misma y al final forma. de cuentas, yo por tu invitación estoy tratando de dar un poco de luz. ¿Por qué? Porque los papás se sienten entre la espada y la pared el día de hoy. ¿Qué hago? ¿Lo llevo o no lo llevo? ¿Y cuáles serían ese tipo de recomendaciones que le podemos dar a los padres de familia para que ellos, desde el hogar y desde el traslado, inclusive antes de ingresar a la escuela, en qué condiciones tienen que llevar a sus hijos
y también algunas recomendaciones que le podamos hacer a aquellas instituciones, tanto públicas como privadas, que puedan tener. Nos hablabas de una tecnología muy interesante que se pueden utilizar dentro de las aulas para detectar el número de partículas por millón, y si es un lugar idóneo para que pueda estar funcionando una actividad educativa. ¿Qué tipo de recomendaciones les puedes dar a los padres de las escuelas? Aquí el tema es, bueno, hay una gran diferencia entre escuelas públicas y privadas. El simple hecho de trasladar a los niños en transporte público ya inicia un riesgo. ¿Por qué? Porque pues, si es un transporte público cerrado, una combi, un taxi, estriba un riesgo, ¿no? Si tu hijo tiene que acudir por X, Y o Z factor y va a tener que ir, platicar muy bien con él, entender que los niños, aún siendo pequeños, son inteligentes y comprenden, explicarles la importancia de que su cubreboca no se lo retire, que es importante que entiendan. Y fíjate que eso, he escuchado ahí comentarios despectivos, me molestan siempre. Hombre, el chamaco que se lo va a dejar, si son así. No es cierto, el niño entiende. Obviamente, sí tienes que darle una enseñanza y sobre todo, un ejemplo. Escuchaba a un amigo, no, hombre, si los chamacos no se lo dejan. Él no se lo deja, es una persona cercana a mí, no es médico. Y él le decía que cómo era posible que su hijo se lo iba a dejar. Si es que tú no te lo dejas. Él va a ver que tú te lo estás quitando y quitando y quitando. Claro. El niño hace lo que ve. El ejemplo es la principal método de enseñanza que vamos a tener nosotros como padres. Entonces, dar un buen ejemplo, un correcto ejemplo con el uso del cubrebocas, hacerle entender la importancia de esto. Como padres, algo que tampoco sucede y es una realidad, y te lo digo también ahí sí con todos los datos duros, luego una mayoría demasiado importante de los padres no se involucra como debe de ser en las cuestiones escolares de sus hijos. Entonces, verificar el espacio donde va a estar nuestro hijo, ver que haya una ventilación. Hoy más que nunca es importante nosotros y que las sociedades de padres de familia que existen trabajen para que la ventilación sea la correcta. Lo que tú comentabas de la tecnología, hoy sabemos y es lo que está totalmente determinado que es algo importante para prevenir mayor cantidad de infecciones del COVID, que ya decía yo, no es ya el usar tapetes sanitizantes, y no estoy contraviniendo las medidas de nuestras autoridades, que creo que se pusieron en un principio porque era lo que se pensaba. Hoy sabemos que ya no tienen realmente utilidad. Lo que sí tiene utilidad es, primero y cualquier cosa, es el uso correcto del cubrebocas. En todo momento, en todo lugar, ante cualquier situación con personas que no vivan en la misma casa. Eso es demasiado importante. Número 2, la distancia. 2 metros, sabemos hoy que es la distancia que debe de existir para evitar que haya un spreading, que haya una diseminación demasiado grande del flush, que es precisamente porque ya sabemos hoy que las gotillas que salen por incluso nuestro aliento son las que pueden llegar a contaminar. 3, sí debemos de seguir con la higiene correcta, utilizando gel con alcohol, lavado de manos continuo. Se sigue siendo importante, porque aunque sabemos hoy que la forma esta de contagio es muy poca, sí llega a existir, y creo yo que es algo que todavía debe de ser. Y la otra, en el caso tanto de las aulas como de cualquier espacio cerrado, es los medidores de dióxido de carbono. Los medidores de dióxido de carbono miden la cantidad de partículas de dióxido de carbono que hay en el ambiente. No es porque el dióxido de carbono vaya a contaminar a la gente, sino que al haber una mayor saturación de dióxido de carbono, esto habla de que lo que estamos exhalando está sobresaturando ese ambiente. Y además del dióxido de carbono, puede haber flotando en el ambiente partículas virales. Lo que hoy sabemos es la cantidad máxima de partículas por millón de dióxido de carbono son de 750. Entonces, las recomendaciones que se han dado en escuelas de otros países que han iniciado clases presenciales es por arriba de 750, ventilar, sacar a los niños a alguna actividad al aire libre y volverlos a meter después de que existe y que haya bajado la cantidad de partículas.
aún con esto va a haber niños que se van a contagiar, eso es real. Hay países que iniciaron en Europa sus clases y las quitaron y tuvieron que volver a regresar a clases virtuales. Claro. Esa es una gran posibilidad de que vaya a suceder aquí en nuestro país, no lo sé. La realidad es de que sí tenemos que hoy tener una mayor responsabilidad en nuestro actuar, tomar decisiones no solo por lo que veamos publicados en redes sociales o porque te lo dijo un vecino, sino hablar con personas que saben. En el caso particular, hablen con sus pediatras, en el caso de sus hijos. Sus pediatras conocen muy bien a sus hijos. En muchos aspectos, sobre todo en el aspecto médico y fisiopatológico, lo conocen mejor que ustedes. Pregúntenle a su pediatra: doctor, ¿usted qué opina de que mi hijo vaya a la clase? Porque tu pediatra sabe realmente que tu hijo sí tiene, a lo mejor tu hijo esas gripitas que ha tenido y que tú las entiendes que a lo mejor son gripitas por una infección viral, en realidad son cuadros alérgicos, y tu pediatra dice: mira, tu hijo en realidad tiene un cuadro alérgico continuo y no es prudente que vaya, por ejemplo. O tu hijo ha tenido infecciones y al parecer, cuando le he tomado algún estudio de sangre, veo que sus conteos de las células de defensa a veces salen un poquito bajos. Normalmente no para alarmarse, pero ante una condición pandémica como la que estamos viviendo sí es de alarma. Pues vayan con sus pediatras. El pediatra de sus hijos es quizá en estos momentos la fuente más confiable. Pregúntenle, platiquen con ellos. Si no tienen un pediatra y es su médico general, su médico de primer contacto, su médico de familia, vayan con él también. También él los conoce a ustedes, conoce a sus hijos, conoce su salud y es quien les va a decir esto. Y tomen sus decisiones en base a esto. Definitivamente no podemos pensar que solo la salud física, también la salud mental, emocional, el neurodesarrollo de sus hijos hoy está en juego. Por eso es tan difícil la toma de decisiones. O sea, decir un sí o no, un blanco o un negro, en estos momentos lo veo complejo. Hay una tonalidad de grises en todo este tema que hace rascarnos la cabeza. O sea, ¿cuántos niños a lo mejor a la gente que nos está escuchando ya le dijo a sus papás: es que ya quiero ver a mis amigos, es que ya quiero volver, y está enojado, está molesto? ¿Cuántos papás de los que nos están viendo hoy han visto cambios emocionales en sus hijos? Papá, es que ya... Habrá papás que me digan: no, mi hijo está re bien. Mi hijo me dice que él está contento con tomar las clases así, que por él quiere continuarlo. Es probable que su hijo entonces a lo mejor sí, en verdad esté correcto. También diría: observen si verdaderamente no está pasando otra cosa por ahí. Pero la decisión se va a tomar en base a muchos factores y será personal. No podemos dejársela a nadie más, ni ninguna autoridad educativa o gubernamental, yo opino, debe de tener esa cuestión. Son nosotros los que debemos de decidir. Sin embargo, repito, tomar decisiones informadas de fuentes confiables, no del chat de WhatsApp, no del compadre que le dijo porque lo escuchó en un programa de internet o de YouTube de algún alarmista. Hay que tomarlo de fuentes que no somos quienes los que nos dedicamos a esto, y somos personal de salud, que nos dedicamos precisamente al cuidado y estudiamos durante muchos años para el cuidado de sus hijos. Excelente, pues ahí está, papás. Es importante que tomen en cuenta estas recomendaciones, que si deciden llevar a sus hijos, pues tengan todos los cuidados necesarios, conozcan bien a sus hijos, conozcan las necesidades de sus hijos, llévenlo a consulta con su pediatra para ver si es realmente viable iniciar en este próximo ciclo, y si no, pues buscar otras alternativas para que en casa se pueda seguir desarrollando su hijo de una forma óptima y adecuada. Claro, y busquen, por ejemplo, el caso de las escuelas públicas, pues tendrán que ver, las escuelas públicas es complicado que tengan una tecnología como la de los medidores de dióxido de carbono. No es cara. Un medidor de dióxido de carbono vale 500 pesos en una muy conocida tienda en línea. Claro. Mercado Libre, vamos a decirlo, no creo que haya problema. Claro, por supuesto. Vale 500 pesos. Comprado entre todos los papás, oye, pues está padre. Ahora, el caso de las escuelas privadas, pues ustedes vayan a lugares donde se tenga esta tecnología. Si sus hijos están yendo a lugares como, por ejemplo, el método de bebé políglota, que está adoptando precisamente esta tecnología, confíen en lugares que están cuidando precisamente
a sus hijos de esa manera y que saben que ellos van a tener la responsabilidad de decir, cuando vea yo que estamos llegando a este límite, vamos a hacer actividades para ventilar el aire, los niños salgan a una actividad al aire libre. Esas son instituciones responsables. Pero repito, también nosotros responsabilicémonos. Tenemos que buscar las maneras de que nuestros hijos estén sanos en todos los aspectos. Si nuestros hijos sabemos que es un niño sano en su cuerpo, también veamos su sanidad en la mente. Por eso decía yo, analicemos qué está pasando con nuestros hijos que están pegados en todo momento. Venía escuchando la radio cuando venía para acá en un programa de emisión nacional de una estación que se escucha en Tabasco, pero es nacional. Y escuchaba yo al locutor y que decía que no pasa nada, los niños, esto ya está comprobado, no hay estudios que digan que porque los niños estén con sus papás en la casa, no pasa nada. Quiero que me diga alguien que no pasa. Tengo ganas de agarrar el teléfono y decirle, compañero, no tengo uno, tengo decenas de elementos de grandes hombres y mujeres que han estudiado a los infantes y saben las consecuencias que esto está teniendo. Entonces, sí hay consecuencias. Pues entonces hay que tener mucho cuidado, papás. Tomen sus debidas precauciones. Y doctor, ¿en dónde lo podemos contactar? ¿Dónde lo podemos localizar para alguna consulta? Para aquellos padres de familia que quieran, acercarse con usted para que les pueda dar, sobre todo, compartir un poco más de conocimiento y sobre todo sus servicios que usted brinda. Claro, somos parte del grupo pediátrico más importante aquí del estado. Yo como médico rehabilitador y mi trabajo como pedagogo y neuropsicólogo, está en este momento con este grupo pediátrico. Pueden comunicarse en este momento al teléfono 1-39-39-59 para agendar alguna cita. En lo que respecta a las valoraciones, obviamente trabajamos, yo como médico rehabilitador manejamos lo que es rehabilitación pulmonar post-COVID. Hemos tenido pacientes para rehabilitarlos por las consecuencias y ciertas secuelas que esto tiene. Y en el caso del otro trabajo que hago con los niños, que en trastornos del neurodesarrollo para diversos tipos de diagnósticos, como trastorno por déficit de atención e hiperactividad, autismo, trastornos específicos de aprendizaje y otros, también puedo con mucho gusto. Tenemos muchas herramientas para trabajar, diagnosticar, etcétera, ¿no? Entonces en el 1-39-39-59 se puede agendar. Ese es un teléfono local. Es un teléfono local. ¿Algún número de WhatsApp que tenga para enviar un mensajito? Ahorita en estos momentos no tengo el número de WhatsApp. ¿Alguna red social? En este caso pueden buscarme como doctor Orlando Eduardo Hansen Carrión, Rehabilitación y Neurodesarrollo en Facebook, así estoy. Y con mucho gusto ahí también puedo responder sus preguntas. Muy bien, así que papás, no lo duden más. Les agradecemos mucho el que se hayan conectado en esta transmisión y como bien lo dijo el doctor, el proyecto más importante para la salud de los niños está en el grupo pediátrico y especialistas de la niñez en Tabasco, para que ahí puedan encontrar a todos los especialistas y van a encontrar al doctor Orlando, que está colaborando en este grupo pediátrico muy importante y que vamos a seguirle llevando información a los papás de calidad. Yo les quiero agradecer el que hayan estado acompañándonos en esta transmisión y vamos a estar en futuros programas con entrevistas, con especialistas, para que ustedes como padres se eduquen y puedan conocer más acerca del cuidado que deben de tener a sus hijos desde muy temprana edad. Doctor Orlando, muchas gracias por asistir, Ricardo, a esta entrevista y esperemos que nos acompañen en otras más. Claro. Que tengan muy buena tarde, muy buen día, muy buena noche en el momento que nos estén viendo y nos vemos en la siguiente transmisión, porque en BeKids sembramos genialidad.